Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Los países latinoamericanos llegaron a la Asamblea General de la ONU unidos en una misma voz para pedir reformas en el organismo internacional. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue la primera en abrir el debate y hacer un llamado a la reestructuración de las instituciones mundiales, cuyo reparto de poder calificó como inaceptable. En la misma línea reaccionó la dignataria de Chile, Michelle Bachelet, y su homólogo de México, Enrique Peña Nieto. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene algunas dificultades para implementar las resoluciones de paz de estos conflictos, y para superar estas dificultades se necesita una reforma del Consejo de Seguridad. Que la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una tarea pendiente que exige decisión política y pronta acción. Reiteramos nuestro apoyo a la ampliación del Consejo y las aspiraciones de Alemania, Brasil, Japón y la India para constituirse en miembros plenos. Necesitamos un Consejo de Seguridad que evolucione y sea representativo del nuevo equilibrio mundial. Es importante reformarlo para fortalecer su transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. Consideramos que debe ampliarse el número de miembros no permanentes del Consejo. En Nueva York, señor Juan Claudio Lechín, analista político, columnista, escritor, esta voz de los países de América Latina para una reforma, no solamente de la ONU, sino también particularmente del Consejo de Seguridad y la representación que allí se tiene, ¿usted cree que por qué está motivada? Mire, en apariencia parece una cosa muy noble, que las organizaciones cerradas empiecen a abrirse, se democraticen, se horizontalicen. Pero en el fondo yo creo que hay un modelo que se ha instalado en América Latina, sobre todo en gran parte de los países de América Latina, que es el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI está manipulado, en el fondo, por el castrismo cubano. Lo vemos en Venezuela, ha ocupado virtualmente Venezuela, lo vemos en Bolivia, lo vemos en el Ecuador, vemos la cantidad de médicos que están en otros países como Brasil, Argentina, Ecuador, Nicaragua, recientemente en El Salvador. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas para meter a Venezuela en el Consejo de Seguridad, veo inmediatamente que es Cuba la que va a entrar, Cuba de Castro va a entrar al Consejo de Seguridad. Y ahí yo tengo sí un prurito ideológico, porque Cuba está desmontando a Occidente de América Latina. En Venezuela, en Bolivia empiezan a salir Canadá y Estados Unidos y Europa de los negocios y empiezan a entrar China y Rusia. Y es algo que yo personalmente, ideológicamente, yo soy un liberal y no creo que ese es el camino para mis pueblos de América Latina. En Miami, señor Daniel Álvarez, experto en Medio Oriente, es un discurso de quienes han gobernado Venezuela en los últimos años, el entonces presidente Hugo Chávez y también Nicolás Maduro, de que la ONU no sirve, que la ONU es ineficiente, que el Consejo de Seguridad es imperialista, es guerrerista, pero ahora otros países de América Latina empiezan también a hablar de una reestructuración del organismo. ¿Qué piensa usted? Bueno, es difícil de cómo interpretar estas palabras. Indiscutiblemente, la ONU, es interesante que el paralelo entre esa crítica de los chavistas contra la ONU, cuando es la misma crítica de la de ultraderecha norteamericana, ¿no? De que dice que la ONU no sirve, que es un organismo que tiene que ser descartado, que es un organismo antiamericano.
Ahora al otro lado vimos algo parecido, pero no en dirección opuesta. Me parece a mí que hay una preocupación de que el Consejo de Seguridad está dominado, ¿no?, por un grupo de poderes que ellos pueden llamarle hegemónico y que le están dictando al mundo casi unilateralmente cuál debe ser la agenda mundial, y ellos quieren ver, tratan de interpretar esto de la manera más benigna, más caritativa, pero también la preocupación de que quieren diluir de cierta manera un liderazgo que va a imponer ciertas pautas y criterios que las naciones del mundo deben observar si quieren ser miembro de este grupo tan exclusivo. Así que en este sentido, ¿cuáles son las intenciones y motivaciones de este tipo de discurso que quiere cambiar, ¿no?, el organismo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad en particular? Hay que mirarlo con mucho más cuidado antes de hacer cambios demasiado apresurados y prematuros. Señor José Fernández, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos en Nueva York, lo que sí parece ya haber puesto de acuerdo a todo el bloque de América Latina es a quién van a postular para ser el próximo país con silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de forma no permanente, y es Venezuela. Un hecho además muy polémico que debatíamos esta semana en el programa por las violaciones a los derechos humanos que se han denunciado en Venezuela. Sí, primero, para regresar un segundo a su pregunta anterior, no sobreestimemos lo que han dicho los presidentes en México o en Chile. Los países del occidente no tienen mejores aliados que México y Chile. En gran parte lo que está pasando aquí es que en el Consejo de Seguridad Permanente no hay un país latinoamericano. Y entonces todos están poniéndose de acuerdo para empujar esto. Esto es algo muy parecido a lo que está haciendo hoy en día la India, lo que está haciendo Sudáfrica, que también quieren un representante del tercer mundo, digamos, en el Consejo de Seguridad Permanente. En cuanto a Venezuela, aquí estamos, yo creo que llegando a una encrucijada con los países latinoamericanos. Y es, de un lado tenemos la solidaridad latinoamericana, que hay que apoyarse entre todos, y por lo cual países tan diferentes a Venezuela como México pudieran apoyar a Venezuela. Pero a la misma vez yo creo que en esta encrucijada los países latinoamericanos van a tener que pensar en el hecho de que en un continente donde se ha podido disminuir la pobreza, donde está creciendo la economía, donde hay un respeto a la oposición, donde hay hay maneras de que las minorías puedan expresarse, si es Venezuela el país que debería representarnos a los latinoamericanos en el Consejo de Seguridad. Y esa encrucijada entre esta solidaridad latinoamericana con una decisión sobre qué país representa los valores del continente latinoamericano en el siglo XXI, es un tema que los países latinoamericanos van a tener que considerar muy a fondo. Y también quiero preguntarle en Nueva York a Juan Claudio Lechín sobre la petición que han hecho los países latinoamericanos de ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad. Hoy veíamos cómo la presidenta de Argentina, que actualmente tiene la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad, hablaba muy claramente de que la violencia no es la única salida para combatir a los terroristas de ISIS. ¿Cree usted que América Latina también quiere ser escuchado en otro tipo de temas que están afectando al planeta a nivel global? Sí, lo que pasa es que yo no creo, Jason, que la presidenta de la Argentina, Evo Morales, Maduro, sean paradigmas de la corrección, de lo bueno, de estadistas, de respeto a las oposiciones. Vemos lo que han hecho en Venezuela, cómo han disparado a los jóvenes en la cara, tiros limpios para eliminar a las oposiciones, patean a María Corina Machado, tienen preso, el presidente Obama reclamó para que lo suelten. En fin, vemos que en la Argentina hay control de cambio, nuevamente vuelve a ser un país caótico gracias a la señora. Su hijo la sucede, ahora es toda una monarquía, el hermano de Castro lo sucede ahora el hijo debe suceder a la madre. O sea, yo no veo que realmente las democracias de América Latina sean sino democracias de cascarón para la exportación. Internamente, yo soy boliviano y he vivido en el Perú muchos años y en Venezuela,
Internamente la cosa es diferente. Internamente se sufre una persecución política, se sufre, y el mundo, como no le está dando mucha importancia a América Latina, no hace detalle, no mira el detalle, ve la noticia grande, fanfarrona a veces. Yo la verdad que no tengo confianza con el socialismo del siglo XXI ni con nadie de los acólitos, sobre todo para la suerte de nuestros pueblos, más allá de lo ideológico, es para el bienestar de nuestros pueblos. Quiero agradecerle mucho en nuestros estudios de Nueva York a Juan Claudio Lechín, analista político, columnista, escritor, por haber estado con nosotros en el programa La Noche. También en Nueva York a José Fernández, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, y en Miami a Daniel Álvarez, experto en Medio Oriente y director interino de la Iniciativa por la Creación de un Centro de Estudios Mundiales Islámicos. A todos ustedes, muchas gracias. Y a nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurisati ntn24, @Jason Calderón y @lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.